Aquí estamos, somos Del Sur FM, transmitiendo en 103.7, perteneciente a Luciano Aldo Vila, desde nuestros estudios ubicados en calle 23, entre 20 y 22, Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Alteramos las reglas del tiempo y del espacio. Nos movemos de aquí para allá. Nos movemos de aquí para allá. En un solo punto. Escucha 103.7 MHz del Sur FM. Siempre tu mejor compañía. 4 horas de radio. Escucha. Haciendo Escuela es un espacio de reflexión desde el Suteba Punta Indio para pensar la educación pública desde una pedagogía emancipatoria latinoamericana. Estamos convencidos de que la escuela es una herramienta de liberación, porque el conocimiento se construye colectiva y democráticamente, desde una identidad local y regional, donde los contenidos son la vida misma, respetando la igualdad de género, la diversidad cultural, el cuidado del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. El Estado es quien debe garantizar políticas de inclusión a través del fortalecimiento de prácticas pedagógicas que favorezcan a los sectores populares y sean construidas desde la formación docente permanente y continua. Por eso vamos haciendo escuela, por nuestro distrito de Punta Indio, por la provincia de Buenos Aires, por nuestra Argentina y países hermanos de Latinoamérica y del Caribe. Haciendo escuela, haciendo escuela.
Aquellos que te prometieron un cambio, hoy ponen en riesgo todo. El derecho social a la educación, con pibes y pibas fuera del comedor escolar, con chicos que no llegan a sus escuelas porque el transporte escolar hoy está sufriendo un piquete. También quieren quitarnos los programas socioeducativos, el Plan FIN, SCAI, CAJ, las orquestas infanto-juveniles, el impuesto a las ganancias y lo sacan de tu salario, en vez de quitarle a los que más tienen. Tampoco hay justicia completa por Carlos Fuentealba. Bursaco actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación. Fue uno de los máximos responsables de la represión que se cobró la vida al maestro Carlos Fuentealba. Y Sovich sigue suelto. Por todo esto, el 29 marchamos para que paren la mano. Buenas tardes a los amigos de Haciendo Escuela. Estamos en el programa radial de SUTEBA Punta Indio, SUTEBA CTA. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, el noveno ya, Noveno programa. Buenas tardes, Mirta. Buenas tardes, chicas. Gracias a la operación de Luciano, que nos está acompañando, como siempre, el director de la 103.7, que nos abre este espacio todos los miércoles por esta radio local, para que podamos, hablar acerca de la educación, ¿no es cierto?, de nuestras escuelas públicas. Y también recordar fechas que se aproximan, como es el caso de este 1 de mayo, en el que, vamos a homenajear a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras a nivel internacional, porque es una fecha que nos convoca a todos aquellos que somos asalariados. Sí, es una fecha que, sabemos que internacionalmente nació con la problemática de los trabajadores de Estados Unidos, de Chicago, en plena revolución industrial. En 1886, el 1 de mayo, arrancó una huelga muy fuerte, cerca de 200.000 trabajadores se habían sumado por primera vez a esta medida que era revolucionaria. En general, lo mismo que ocurrió acá en la Argentina, componentes sobre todo de movimientos obreros de socialistas, anarquistas, comunistas, que no protestaban por nada. Las jornadas laborales en ese momento eran de 18 horas y una de sus consignas era justamente 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 para el hogar. Sí. Les costó la vida a muchos, porque fue después de ese 1 de mayo de 1886, a los 2-3 días hubo un fusilamiento importante, a partir de todos esos sucesos trágicos, con una represión durísima, se logró que en algunos lugares se legislara a favor de esta medida, aunque siempre con cláusulas aclaratorias que permitían, según la necesidad de la empresa, fábrica, etcétera, ampliar la jornada laboral. Costó mucho tiempo también desarraigar la idea de que los menores accedieran a ese trabajo y fueran explotados. Y eso en nuestro país sucedió de la misma forma, ¿no? Tenemos algunos hitos que, si tenemos tiempo vamos a compartir también algunas pastillitas, pero tenemos algo más interesante hoy, Roxana, ¿no es cierto? Tenemos la voz y las reflexiones de Osvaldo Bayer. Exacto. Para hablar sobre el 1 de mayo, qué mejor que traerlo a Osvaldo Bayer para que pueda profundizar acerca de cómo construye el movimiento obrero esto, ¿no?, de que el 1 de mayo sea un día de reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Sí. También cómo nuestro país queda enmarcado en estos acontecimientos, que algo vos nos ibas adelantando. Sí, sobre la Semana Roja, que fue casi uno de los hitos más importantes sobre esto del 1. El 1 de mayo fue tomado, como vos decías muy bien, por todos los movimientos de trabajadores y movimientos obreros como fecha reivindicativa y como momento de manifestación, ¿no?, de expresión de esta clase emergente a principios del siglo XX. Fue todo esto y también tuvimos en 1 de mayo muy significativos, en un momento de la Semana Roja, la Semana Trágica, luego después de unos años también, siempre con lo que es de cómo se criminalizaba la protesta social, cómo se reprimía a quienes alzaban la voz
para defender sus derechos. Claro, y también cómo se iba profundizando la desmovilización de la clase obrera, porque ya tampoco se ocupaban las calles, ¿no?, para festejar el 1 de mayo. Desde hace un tiempo eso no está ocurriendo y parece que ahora, dadas las circunstancias, ¿no es cierto?, vamos a comenzar a ocupar las calles nuevamente, y un adelanto de eso va a ser lo que va a pasar el viernes, ¿no?, el viernes 29 posiblemente. Sí, es un hecho políticamente y a nivel de clase trabajadora histórico, porque son las 5 centrales de trabajadores reunidas que marchan por todo lo que está sucediendo en el pais. Bien, por el como decía el spot. Exacto, que vamos a escuchar en cada... Bien. Principalmente por los despidos, ¿no? Esto es fundamental porque las cifras de despidos van en aumento día a día, y no solamente del sector de gobierno o estatal. Estatal, justamente no me salía la palabra adecuada, sino también de los privados. Lo que pasó con Cresta Roja y lo que están diciendo el ministro de Trabajo es una falacia. Es una mentira, porque en realidad la cantidad de trabajadores que se reincorporaron no supera la mitad. Entonces, no, es un tercio. Mirta, nos informaban en una reunión que tuvimos de CTA en Central, que es un tercio en realidad. Un compañero de allá de Cresta Roja nos decía, un tercio de trabajadores se reincorporó nada más, a la mitad de lo que estaban cobrando y con antigüedad cero. Claro. Entonces todo esto que se promociona de que no, que hubo reincorporaciones y demás, hay que ver de qué manera, luego de este avasallamiento tan brutal que hubo en muchos sectores, como vos decís, también privados, cuando se anuncia una medida, cuando los grandes medios hegemónicos anuncian no, este conflicto está solucionado, no, esto está restablecido, esconden una verdad que realmente es durísima para las familias que quedaron sin trabajo, ¿sí? Porque no es verdad que las reincorporaciones son en la misma cantidad que fueron los despidos, porque no es verdad que las condiciones sobre las que se vuelve sean las mismas. Hay en forma encubierta una flexibilización laboral que ya vivimos en los 90, que se está repitiendo. Y esto del empleo joven también es otra falacia, porque entre las condiciones que le permiten es no pertenecer a ningún partido político y no estar agremiado a ningún sindicato. Que es una cláusula de esta famosa Alianza Transpacífico, de la que en algún momento Roxana... De los tratados de libre comercio, ¿no? Exacto, vamos a tener que profundizar. Que pareciera que nos toca de lejos y que sin embargo está en las sombras, porque justamente lo que oculta es esto. O sea, está todo muy bien el empleo joven, pero ¿qué pasa? Te empleamos por tal monto, ¿sí? Renovados los contratos, precarizar nuevamente la situación laboral de los que ingresan a un sistema, recortando los derechos de otros que han sido despedidos y que tenían otros derechos adquiridos. Entonces, ahí hay un engaño. Y es un ahorro. Por supuesto. Y sí. De esto nos va a hablar, ahora vamos a tener contacto, ¿no?, con la secretaria María Laura, nos va a hablar sobre esto también, así que no sé si quieren que ya la llame. Vamos a ir poniendo al aire para compartir con la audiencia lo de Galeano, lo de Osvaldo Bayer. ¿Por qué me nos quedó hable Galeano? un poquito, porque también tenemos a Galeano. Sí, despacito, vamos compartiendo. Entonces vamos poniendo a Osvaldo Bayer y nos vamos comunicando con María Laura Torres. Sí. Adelante, Luciano, entonces con la primera parte de Osvaldo Bayer. Ellos consideraban sagradas las 8 horas de trabajo, no los íconos de las religiones, sino las 8 horas de trabajo. El 1 de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago,
esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este 1 de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos 2 mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte la justicia en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del 1 de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese 1 de mayo en 1890, el 1 de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en Leandro de Alem, y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones a los actos del 1 de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Lo podemos leer en los diarios de la prensa y La Nación. Por ejemplo, en el 1 de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros, 70.000 obreros. Vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros. Para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía 500.000 de habitantes. Y se va a hacer en La Boca. Y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un 1 de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros ahí fueron atacados por la policía. Los obreros toman sobre sus hombros el cadáver de Juan Ocampo, lo van a llevar al diario La Protesta, que era el diario anarquista, el diario de los trabajadores, y ahí lo van a velar. A la noche, Roca ordena asaltar el local de La Protesta, va a entrar la policía, va a romper todo, destrozar toda la imprenta que había, y se va a llevar el cadáver de Juan Ocampo de la historia argentina. Y va a seguir el movimiento de la lucha por las 8 horas de trabajo. El más notable, para saltar un poco los hechos, va a ser cuando se inicie la denominada Semana Trágica, ya en tiempos de un gobierno elegido por el pueblo, de Hipólito Yrigoyen, de los radicales. Y van a ser los metalúrgicos. Todavía los metalúrgicos en 1919 tenían un horario de 10 horas de trabajo. Bueno, y pidieron las 8 horas de trabajo. Les fue negada y entonces se inició
un paro general de los metalúrgicos, principalmente se va a enfocar allí en los establecimientos Bacena, en Nueva Pompeya, y van a ser reprimidos por la policía y van a caer 4 obreros metalúrgicos, y entonces al día siguiente va a ser el paro general en toda la ciudad. Y entonces vino la represión ordenada por Irigoyen, se da la orden a la policía que paren las demostraciones obreras, y también lo peor de Irigoyen es darle a la policía la orden de que deje colaborar a la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de extrema derecha formada por los niños bien del Barrio Norte, que salieron a parar esa huelga porque, como decían ellos, si no iba a venir la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. La época de la década infame va a ser una época muy movida, porque a pesar de las represiones, las organizaciones ya de tendencia marxista tuvieron preeminencia en la década del 30. Está la famosa huelga de los obreros de la construcción, una famosa huelga de los años 30, y también el eco de los 1 de mayo, que siempre fue realmente muy concurrido. Hasta que ese día, que siempre era el Día de los Trabajadores, pasó a llamarse la Fiesta del Trabajo, ¿no?, que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los 1 de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y se acabó con aquella tradición. Tan es así que, finalmente dejaron de hacerse el 1 de mayo, se solucionaba todo, es decir, con una alusión por radio y por televisión, y dejaron de ser, y fue un día libre, y la gente ya empezó no iba más, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas del 1 de mayo, sino lo tomó como un día festivo más, y entonces, pasaron a hacerse los picnics y ir al campo, ir a los clubes, y hasta el discurso del secretario general de la CGT se hace el 30 a la noche. También evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el 1 de mayo. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la Rambla pasé. Tú me besabas y me decías: siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. En la Rambla estoy, me encuentro solo. Todos tienen su amor, me encuentro solo. Ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo. No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón de sufrir. Tú me recordarás que me querías, me juraste que de mí. Aquellos que te prometieron un cambio hoy ponen en riesgo todo. El derecho social a la educación, con pibes y pibas fuera del comedor escolar, con chicos que no llegan a sus escuelas porque el transporte escolar hoy está sufriendo un piquete. También quieren quitarnos los programas socioeducativos, el Plan FIN, SCAI, CAJ, las orquestas infanto-juveniles, el impuesto a las ganancias, y lo sacan de tu salario, en vez de quitarle a los que más tienen. Tampoco hay justicia completa por Carlos Fuentealba. Bursaco actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación. Fue uno de los máximos responsables de la represión que se cobró la vida al maestro Carlos Fuentealba. Y Sovich sigue suelto. Por todo esto,
El 29 marchamos para que paren la mano. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la Rambla pasé. Tú me besabas y me decías, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Bueno, buenas tardes, María Laura. Compañeras Rosana y Paula. Y bueno, y ellas van a ser las que te van a hacer la entrevista. ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María Laura, ¿cómo estás? Antes que nada, Bien. Contarle de nuevo a la audiencia, la secretaria gremial y miembro paritario, ¿no? Te tenemos hoy acá para charlar un ratito. Contanos un poquito, María Laura, que estuvieron trabajando esta semana de manera muy fuerte con todo lo que tiene que ver con los programas socioeducativos. ¿Cómo está el panorama en provincia en general? Nosotros acá en nuestro distrito algo estuvimos charlando. Bueno, mira, en realidad estuvimos trabajando, sí, con compañeros los programas de políticas socioeducativos, en concordancia con todo un trabajo que se viene desarrollando desde el ámbito nacional en la CETERA. Así que, así como hemos hecho una movida muy fuerte a nivel nacional con las orquestas del Bicentenario y coros, en este caso tuvimos una reunión en SUTEBA Central con los compañeros de, fundamentalmente los coordinadores de políticas socioeducativas y también los compañeros de CAG y CAI. Y bueno, recogiendo tres demandas fundamentales. La primera es la continuidad del programa y la continuidad del trabajo de los compañeros, y en esto también muy fuertemente el cobro del salario de cada uno de ellos. Sí. Porque, bueno, empezaron a aparecer en algunos territorios y de forma bastante anárquica decisiones que modificaban el programa, que eso hacía o hace que al modificar la conformación del programa también modifican la conformación de la planta, dejando no solamente el corazón de la continuidad del proyecto político-pedagógico que tenía cada uno de sus programas, sino también dejando trabajadores afuera de su trabajo en el desarrollo durante todos estos años y el sostenimiento de los CAI y de los CAC. Nosotros en el día de hoy hemos tenido, recién estamos saliendo de la Dirección General de Escuelas, una reunión con el subsecretario de Políticas Territoriales, Manuel Vidal, el subsecretario de la Dirección Provincial de Convenciones Colectivas y la directora provincial de Políticas Socioeducativas. 2 o 3 puntos muy sintéticos porque, bueno, todavía estamos intentando elaborar un poco la síntesis de la reunión. Van a modificar una comunicación que llegó a los territorios, en esto se comprometieron, esa comunicación que emanaba de la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, que planteaba la modificación de la planta de los CAI y los CAG, se comprometieron a modificarla. Esto también lleva a que no tiene que haber, y ahí planteamos fuertemente desde el SUTEBA, que no tiene que haber ningún despido. Por eso estamos solicitando que si algún compañero, ¿por qué estamos solicitando que si algún compañero fue, cesado en su cargo de tallerista, sí, inmediatamente nos los comuniquen con nombre y apellido, sí, porque al modificar, al compromiso de la gestión en modificar esta comunicación implica también que tiene que hacerse una revisión, no puede quedar ningún docente por fuera
de la continuidad, siempre teniendo en cuenta obviamente la matrícula de ese CAG y de ese CAI. Sí, acá en el distrito tenemos ese caso justamente, 4 talleristas dejaron solamente a uno, en el caso de los CAI, bueno, y en el caso de los CAG también quedó solamente un coordinador y un tallerista, o sea que con esta nueva modificación deberían reincorporar a aquellos docentes. Sí, en realidad lo primero que deberían hacer es no cesar a nadie, porque justamente lo que se hace es se comprometieron a modificar esa comunicación. Sí. Entonces lo primero que hay que hacer es conservar la continuidad de esos compañeros. Entonces ustedes desde Punta Indio nos tienen que mandar la nominalidad de estos compañeros, porque nosotros vamos a hacer una presentación a la subsecretaría. Perfecto. En eso quedamos como SUTEBA. Al mismo tiempo no va a haber concurso, no se van a realizar concursos para los talleristas ni concursos para los coordinadores de los CAG y los CAI. Ellos ahí han elaborado un perfil, pero no es para concursar, sino tiene que ver con el proyecto pedagógico, así nos explicaban, pero no va a haber concurso. Y otra de las cuestiones que se comprometieron fue a modificar la grilla salarial. Nosotros ahí planteamos la pauta que plantea la CETERA en el orden nacional, que tiene que ver con la paritaria nacional. Esto es un poco la síntesis, digamos, de la reunión de hoy. Dándole continuidad también se tomó lo de patios abiertos. Sí. Ahí se va a realizar una evaluación durante este año, pero tienen continuidad todos los patios. Bueno, digamos, esto es un poco, me agarran un poco en crudo, porque recién salimos de la reunión de la Dirección General de Escuelas. Muchísimas gracias. Así que tienen la primicia, Sí, totalmente. Totalmente, te agradecemos muchísimo y sabemos que esas reuniones son súper intensas y que deben estar muy cansados. Una cosa, María Laura. Absolutamente. Porque, bueno, para nosotros no es cesar, para nosotros es echar, y eso implica, toda una energía que uno tiene que poner, porque el sindicato está para la defensa del puesto de trabajo de los compañeros, pero también en estos casos para la defensa de lo que significaron las políticas públicas en términos de la inclusión de cada uno de nuestros pibes de toda la provincia de Buenos Aires, que va en función, y queremos profundizar justamente, que haya una mejor calidad educativa. Y para que esto suceda tiene que ver con que los docentes sigan manteniéndose en sus cargos y los pibes sigan teniendo ese lugar que hizo posible que las cosas fuesen mejor, ¿no? Claro, exactamente, a eso iba un poco con esto que te quería mencionar respecto de que no es solamente los docentes que quedan fuera de estos puestos de trabajo, sino todo lo que implica a nivel de la escuela pública, de cómo estos programas se cruzan con todas estas políticas educativas y cómo nuestros pibes quedan afuera, ¿no? A nosotros nos escuchan compañeros, docentes, pero también nos escucha gente que por ahí no toma dimensión de que de 4 talleristas queden 3, eso implica que haya menos profes o menos docentes para atender a los pibes, o sea que menos chicos van a poder acceder a estos programas, o sea, es toda una cuestión que tiene que ver hasta incluso más con un impacto social que solamente educativo, ¿no? Por eso le planteamos que la defensa de esto no solamente la hacíamos en términos de los docentes, sino que también la propia comunidad educativa había abrazado cada uno de estos proyectos, porque la verdad hubo experiencias brillantes, de las cuales ellos también están en conocimiento, y bueno, y esto hay que darle continuidad. Ahora, la continuidad tiene que ver con todo, ¿no? Uno no puede desarmar un programa pensando en términos del ajuste, sino que tiene que pensar en un programa que justamente incluya cada vez más, ¿no? Bueno, fue parte del debate y de la energía que hoy transitó esa reunión, ¿no? Bien, María Laura, Rosana en este momento te habla. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Te quería preguntar justamente acerca de lo que venís diciendo, ¿no? De tu relato, teniendo en cuenta las comunidades educativas, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, a toda la comunidad, porque defender la escuela pública es un tema de todos y todas, ¿no?
Entonces, nuestra tarea aquí en este programa es informar a los compañeros, a las compañeras que están en el aula todos los días, pero también, bueno, en general a la comunidad en la que vivimos. Y me gustaría que pudieras abordar un poquito el tema de la unidad, ¿no? De la unidad del movimiento obrero, de los trabajadores de la educación como parte de los trabajadores, ¿no? De la clase obrera. Y hablar un poco de lo que va a pasar este viernes en este sentido, ¿no? Para poder defender todo lo que vos venís mencionando hace falta la unidad de los que estamos siendo perjudicados por estas políticas de ajuste. ¿Cómo ves esta posibilidad de entonces juntarnos, ¿no? Juntarnos a partir de este viernes. Sí, yo lo que creo que cuando, bueno, lo que vos decís, la unidad en este momento es una necesidad. Sí. No es un enunciado teórico, sino que es exactamente una necesidad. La necesidad tiene que ver con lo que pasa abajo, esto que crece desde el pie, y a veces cuando la unidad crece desde el pie es cuando empiezan a tocar a los trabajadores, y estas son políticas en el orden nacional muy fuertes que han tocado a los primeros que siempre tocan, ¿no? Sí. Las políticas liberales es cuando la derecha avanza primero beneficiando a los propios y después apuntando al medio de los ojos a los trabajadores. Entonces, en este caso la necesidad, como la unidad es una necesidad, el tema de la marcha creo que es producto de dejar atrás algunas cuestiones que tienen que ver con otro momento histórico y poner por delante qué es lo que se está viviendo hoy, cuando hay desocupados, cuando hay situaciones de las que están viviendo, por ejemplo, los compañeros de Zárate. Sí. Uno solamente con mirar determinadas fotografías se entiende la necesidad de que la marcha del día viernes sea contundente con todos los laburantes en la calle. Y aparte la unidad también, ¿sabes por qué existe? Sí. Porque el viejo dicho ese de si no es con los dirigentes a la cabeza, será con la cabeza de los dirigentes. Claro. Me parece que la unidad la están empujando los compañeros desde cada sector. Para la CTA, que conduce nuestro compañero Goyaski, no es una novedad la necesidad de la unidad cada vez que sufrimos un embate los trabajadores. Sí. Sí. Y esto no es renegar de nada, no es dejar ningún principio al costado, sino que justamente es poner por delante el principio de los laburantes y bueno, y avanzar en esto. Yo creo que va a ser una señal sumamente fuerte, porque cuando los trabajadores y cuando salimos a la calle organizadamente, bueno, en política es una señal que creo que va a llegar no solamente a atravesar todo lo que es nuestro país, sino que va a ser una señal al mundo también de lo que está pasando en la República Argentina y muy fuerte hacia adentro de Latinoamérica, bueno, porque son 5 centrales hoy que están marchando en función de, y creo que son 100 y pico de días que tenemos de gobierno. Sí. Bueno, a veces la unidad es una necesidad y tiene el espanto también, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, María Laura, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás cansada, que todos los compañeros que estuvieron ahí batallando, porque ponen, y lo hemos visto más de una vez, el cuerpo y el alma cuando... No, esta comunicación es la primera, pero no va a ser la última, seguramente, ya te comprometemos. Y bueno... Y como está al lado tuyo Silvia también. Claro. Ya la hemos tenido, ha pasado por la radio Silvia también. La semana pasada. Sí. La semana pasada. Y bueno, todos los trabajadores nos encontraremos el viernes en pos de esta lucha, ¿no? Por la mejora y en contra de los despidos, fundamentalmente. Y la unidad marcándola, ¿no? Nuevamente marcando la unidad de las 5 centrales, que es un hecho histórico. María Laura, un beso enorme, un beso a Silvia y una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, chau, un abrazo gracias. grande para todos. Chao. Buenas tardes.
Aquellos que te prometieron un cambio, hoy ponen en riesgo todo. El derecho social a la educación, con pibes y pibas fuera del comedor escolar, con chicos que no llegan a sus escuelas porque el transporte escolar hoy está sufriendo un piquete. También quieren quitarnos los programas socioeducativos, el Plan FIN, SCAI, CAJ, las orquestas infanto-juveniles, el impuesto a las ganancias y lo sacan de tu salario, en vez de quitarle a los que más tienen. Tampoco hay justicia completa por Carlos Fuentealba. Bursaco actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación. Fue uno de los máximos responsables de la represión que se cobró la vida al maestro Carlos Fuentealba. Y Sovich sigue suelto. Por todo esto, el 29 marchamos para que paren la mano.
Aquellos que te prometieron un cambio, hoy ponen en riesgo todo. El derecho social a la educación, con pibes y pibas fuera del comedor escolar, con chicos que no llegan a sus escuelas porque el transporte escolar hoy está sufriendo un piquete. También quieren quitarnos los programas socioeducativos, el Plan FIN, SCAI, CAJ, las orquestas infanto-juveniles, el impuesto a las ganancias y lo sacan de tu salario, en vez de quitarle a los que más tienen. Tampoco hay justicia completa por Carlos Fuentealba. Bursaco actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación. Fue uno de los máximos responsables de la represión que se cobró la vida al maestro Carlos Fuentealba. Y Sovich sigue suelto. Por todo esto, el 29 marchamos para que paren la mano. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas. Bueno, estábamos escuchando Etiqueta Negra de Patricio Rey. Y anteriormente teníamos el privilegio de hablar con nuestra secretaria gremial, miembro paritario, María Laura, a quien agradecemos muchísimo. Bien, compañeros, pónganse en contacto con nosotros. Hay muchos ya que estuvieron me gusteando, como se dice ahora en el lenguaje del Facebook y de las comunicaciones de Internet. Bueno, vayan al Facebook de FM del Sur 103 y pongan me gusta, o a la página de Haciendo Escuela, y si no también por Twitter, @FM del Sur 103, y si no por WhatsApp o un mensaje de texto al 2223 45 46 45. Si no, llaman a la radio al 221 480 576 y ahí los atiende seguramente nuestro gran operador Luciano Vina. Y director de esta casa, de la 100.7 FM del Sur. Así que siguiendo con los contenidos que hemos producido para este programa, vamos a pedirle a nuestro operador que ponga al aire un audio muy cortito de Eduardo Galeano, ahí a viene donde Galeano. habla Ahí viene de los Mirta. derechos de los trabajadores, para Mirta, especialmente para Mirta. Trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana. La gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana, son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo. La inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustar. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan
a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. O sea, opera contra la voluntad democrática del cambio. Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Bueno, qué placer, escuchábamos a don Eduardo, ¿no? Sí, diciendo cosas tan interesantes, ¿no? Como qué son los derechos de los trabajadores en este aquí y ahora, de nuestro tiempo, ¿no? Y con lo que está pasando en nuestro país y con todo lo que veníamos conversando, así que muy justo, ¿no? Poder escuchar algo de lo que él reflexiona. Exactamente, ilustrativo, sumamente ilustrativo. Entonces ahora estamos acompañados de nuestro compañero de POF, Fernando Barrios. Gracias por acercarte, Fernando, que nos vas a contar unas cuantas cuestiones gremiales de nuestro distrito. Contanos. Bueno, buenas noches primero, esta noche fría, pasamos del otoño al invierno, parece, en un día. Sí, en menos. Sí, en 6 horas. Bueno, sí, le quería comentar que estamos con 2 temas de los que vine a plantear yo, que tiene que ver con la elección de nuevos delegados para este periodo 2016. Va a comenzar la elección del 2, o sea, el lunes que viene, al 6 de mayo, que es el viernes que viene. En esa semana se van a elegir delegados y subdelegados en cada escuela de nuestro distrito. Vamos a alcanzar las urnas y las planillas a cada escuela, a cada turno, para que se proceda a elegir nuevos delegados o elegir algunos que por ahí ya han sido delegados. Sí. Lo bueno sería renovar, ¿no? Aquellos que ya hace tantos años que vienen ocupando ese rol para nuevas generaciones, chicos nuevos, chicas nuevas que se han incorporado al sistema educativo, y así no generar un cansancio en esos que ya son delegados desde hace mucho tiempo, más allá que a muchos les gusta. Por ahí a otros les genera demasiada responsabilidad y eso hace que por ahí no puedan ir a todas las reuniones de delegados. Por eso renovar está bueno también, y para eso están los que ya han sido delegados, para apoyarlos también, ¿no? Que somos todos los compañeros que trabajamos en la escuela, porque hoy le toca a uno, mañana le toca a otro, y bueno, entre todos nos ayudamos y nos asesoramos y compartimos cosas, ¿no? Bien. ¿Y qué otro tema? El otro tema, bueno, que la acción estatutaria que se está dando ahora es la comisión de POFA, que son las plantas orgánicas funcionales de todas las escuelas del distrito que se analizan. Eso se realiza en la Secretaría de Asuntos Docentes, con la Secretaría de Asuntos Docentes y los gremios participantes. Bueno, obviamente yo represento al SUTEBA y hay otros 2 gremios. En estas acciones lo que se hace es analizar lo administrativo, pero también tiene que ver con el tema de solicitar y exigir, de acuerdo a las diferentes normativas y de los diferentes niveles y modalidades, los cargos que hacen falta para cada institución, que son los que hacen que cuando hablamos de calidad educativa no solo tiene que ver como un docente desempeña su rol en el aula, sino también con equiparar aquellas escuelas que tienen todos sus cargos con aquellas que no los tienen y les corresponde por ley. O sea, claro, no es que uno lo pide porque les parece, no, está en una ley, y por eso, por esa ley, por esas normativas, esas resoluciones, es que en la mesa de la comisión se solicita año a año
Y últimamente no están saliendo muchos cargos. Hay escuelas que uno ve que no están en las mismas condiciones que otras. Las viejas escuelas medias, por ejemplo en secundaria, tienen todos sus cargos. Las nuevas creaciones de las secundarias, como por ejemplo secundaria 3, secundaria 4, secundaria 5, le faltan muchos cargos por designar y eso hace que no se equiparen, que no tengan las mismas posibilidades las escuelas, ni los chicos de ser atendidos de una forma por ahí más directa, ¿no? Y hay muchas cosas o muchas problemáticas que se escapan cuando uno no puede personalizar la asistencia a los alumnos. Se escapan cosas que por ahí pueden ser evitadas o uno puede hacer mejores seguimientos cuando más personal tiene en una escuela. Sin el recurso humano es muy difícil resolver, ¿no es cierto?, eficazmente, digamos. Porque no solo está lo administrativo, que siempre se nos exige. La directora le exige a los preceptores y el director se lo exige al inspector y obviamente va de arriba hacia abajo. Y ahí cuando falta personal es muy difícil atender todas las cuestiones de una manera eficaz, eficiente y que sirva para la calidad educativa, ¿no? De lo que siempre hablamos. Claro. También una buena noticia que tiene que ver con POF y POFA, que han llegado las nóminas de los representantes que desde el 28 de marzo que cada sindicato presentó a la Subsecretaría de Educación, recién hoy han llegado a la SAD el mail de la Subsecretaría de Educación donde está la nómina de quién eran los representantes de una manera segura, digamos, de quiénes son los que van a seguir representando. Entonces había como una incertidumbre de las comisiones de POF que estaban trabajando, pero no teníamos las constancias. Eran provisorias de referéndum, así que hoy han llegado a la SAD las constancias. ¿Y cómo se están reuniendo, Fernando? Nos reunimos todos los días por la mañana y hasta que termine, digamos. Ya de hoy. Mañana vamos a continuar con, ya les digo, voy a fijar con qué continuamos. Muy bien, saca el machete y ya nos estás contando. Voy a ver la agenda. Ahí está, muy bien. Tengo la agenda del celular. Muy bien, sí. Hay que es la que nos falla. Instrumentar. Ya les digo cómo continuamos. Mañana es 28, a partir de las 9 tenemos tratamiento de 28, tenemos tratamiento de inicial. Ajá. Entre ayer y hoy fue el tratamiento de escuelas primarias, de nivel primario. Mañana vamos a tratar inicial y así continuamos con los diferentes niveles y modalidades. Y una preguntita más, Fernando. Fundamental la información que te llevan de la escuela, ¿no es cierto? Es fundamental, sí, porque todo el administrativo genera nuevos puestos de trabajo, porque cuando uno sabe cuáles son las vacantes y las que faltan, y los cargos que faltan cubrir, son nuevos puestos de trabajo que se exigen para que, como decíamos, la calidad educativa esté equiparada en todas las escuelas y todas las escuelas tengan los cargos que les correspondan, ¿no? Era lo que vos recién decías, ¿no? Que el derecho es de todas las escuelas, hayan sido más nuevas, o sea, de una nueva creación, estén más alejadas dentro de lo que es el centro o la cabecera de nuestro distrito. Todas las escuelas deben tener todos los cargos que corresponde sobre todo a la gestión administrativa, porque eso repercute en lo pedagógico, en el poder atender a los chicos de una mejor manera, ¿no? Sí, y una acción estatutaria se encadena con otra, como se dice. Por ejemplo, después del tratamiento de POF y POFA, más adelante tenemos lo que es el MAD y el acrecentamiento. Y en estas acciones de POF y POFAS se van sacando todas las vacantes que hay, que son las acciones que luego le sirven al docente que es titular para poder trasladarse si quiere a otra escuela y posteriormente del MAD y el acrecentamiento a final de año o a principio del año que viene es cuando se realizan las titularizaciones de las vacantes que han quedado del MAD y el acrecentamiento, ¿no? Y esto significa, el tratamiento de POF también es sostener a la escuela pública, ¿no? Fundamentalmente. Sí, el tema de que los gremios estemos como veedores, digamos, y exigiendo también lo que corresponde, nos hace comprometer
¿no? Como docente representado en un gremio o no, porque hay algunos que no están agremiados, pero sí trabajan en la escuela pública. Y los gremios somos lo que, por lo menos en SUTEBA, somos lo que garantizan. Sí, garantizamos que los puestos de trabajo estén, digamos, que se mantengan, que haya continuidad, y bueno, que la calidad educativa mejore, no solo de esto de exigir los nuevos cargos que corresponden por ley, sino desde la enseñanza también, ¿no? Bueno. Y solamente informar también, Fernando, mañana tenemos una reunión de UEGD donde se va a tratar un tema muy importante para nuestro distrito, que es el transporte. Sí, es un tema álgido últimamente, y sobre todo vuelvo a insistir, ¿no? Con esto de la composición tan netamente rural que tiene nuestro distrito, en donde 410 chicos tenemos transportados para poder acceder a los servicios educativos que tiene nuestro territorio. Y bueno, realmente es muy preocupante porque no vamos a todavía a informar nada, porque mañana la reunión va a ser decisiva, pero hay muchos docentes, Mirta, Fernando, Roxana, que están en alerta, sobre todo en las escuelas rurales, por falta de pagos, por pagos atrasados a los transportistas, pero fundamentalmente por los cupos que, así como en el servicio alimentario se recortaron, se está pretendiendo recortar o redistribuir algunos itinerarios, y a veces, lamentablemente, la gente que de la que dependen estas decisiones son personas que desconocen el territorio, que incluso desconocen los caminos de interjurisdiccionales, la falta de acceso, de por qué unos chicos van a unas escuelas y otros van a otras, porque además se desconoce también la cuestión de idiosincrasia que cada alumno tiene. No es lo mismo un alumno que tiene una pertenencia rural a un alumno que tiene una pertenencia a una escuela más bien urbana. Realmente que se desconozca la realidad del distrito es lamentable, si esto incluso va hacia un recorte, ¿no? En realidad no está pasando solamente en el distrito de Punta Indio, no. El tema transporte es a nivel provincia, por eso la preocupación, ¿no? Que haya un recorte, quiere decir por ahí que también muchos chicos no puedan asistir a las escuelas. Como decía Paula, la cifra es importante acá, son 410 pibes que son transportados todos los días. Entonces, bueno, por eso mañana hay una reunión para ver en qué condiciones, cuáles son las condiciones que se imponen este año, y el viernes los transportistas se van a reunir en el Consejo Escolar a ver si aceptan o no los nuevos precios por kilómetro, ¿no? Para el traslado de los alumnos. Pero la postura del SUTEBA es ni un pibe menos arriba del transporte, ni un pibe menos. Sí, también se suma la problemática de los caminos rurales, ¿no? Escuelas que pierden muchos días de clase porque los docentes no pueden llegar, entonces esas escuelas no pueden funcionar, ¿no es cierto? Hay ya escuelas que han tenido varias jornadas, ¿no es cierto?, de suspensión de clases por inaccesibilidad en los caminos. Y eso me parece que también debería formar parte de la discusión que se va a dar en la mesa de la UEGD, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, la ruta 20 aparece como asfaltada y no es así. Entonces, cuando por ahí uno reclama que una ruta como la 20 está intransitable, desde la provincia se fijan y dicen, no, pero está asfaltada. No está asfaltada. Claro. Por eso hablamos del desconocimiento, de bajar al territorio y de realmente ver las necesidades. Hablamos del tramo, reales, ¿no? Desde la rotonda de Vieites hasta Chascomús, ¿no? Sí. Es uno de los casos, hay otros también. Vamos a ese cortecito en el que intentamos informarle a nuestros oyentes qué pasa el 29 de abril y volvemos para el sorteo. A comprarlo,
Aquellos que te prometieron un cambio hoy ponen en riesgo todo. El derecho social a la educación, con pibes y pibas fuera del comedor escolar, con chicos que no llegan a sus escuelas porque el transporte escolar hoy está sufriendo un piquete. También quieren quitarnos los programas socioeducativos, el Plan FIN, SCAI, CAJ, las orquestas infanto-juveniles, el impuesto a las ganancias y lo sacan de tu salario, en vez de quitarle a los que más tienen. Tampoco hay justicia completa por Carlos Fuente Alba. Bursaco actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación. Fue uno de los máximos responsables de la represión que se cobró la vida al maestro Carlos Fuente Alba. Y Sovich sigue suelto. Por todo esto, el 29 marchamos para que paren la mano. Te conocí, ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila es la hora dejamos 20, atrás 14 minutos. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir. Bueno, y entonces estamos ya sobre la despedida. Antes vamos a hacer el sorteo para que se ganen este libro tan interesante, ¿sí? Las ideas pueden más que las armas. Son los discursos de Fidel Castro Ruz, comandante, quien, bueno, es una recopilación de discursos de él y de otros políticos. Bueno, justamente las temáticas son sobre el 1 de mayo, ¿no? El Día de los Trabajadores, así que seguramente le va a interesar a muchos de los que participaron. Tenemos 2 libros para sortear, así que el primer libro, ahí ya salió el papelito, la escribana, a ver si controla, escribano. Sí, el primer nombre es Gustavo Linzeta. Bueno, Gustavo. Linzeta, sos complicado con la. Sí, Gustavo es un amigo, es un compañero de fierro, militante. Bueno, Gustavo, te lo ganaste. Pusiste lo quiero y ahí lo tenés. Y el otro papelito, a ver. Fernando. El otro papel es de Néstor Boeta. Néstor, vamos Néstor, un compañero de Suteba, uno de los delegados de allá de la escuela de La Viruta. Bien, bueno, ahí está, entonces. Felicitaciones a los ganadores. Felicitaciones a los ganadores, les vamos a hacer llegar los libros y bueno, así, ¿no? Vamos terminando. Feliz Día de los Trabajadores este domingo. Feliz jornada de lucha también, el día 29, con todos los compañeros que vamos a movilizar a este hecho histórico con las 5 centrales de trabajadores. No sé si vamos a festejar, pero bueno. Yo creo que vamos a estar en lucha, pero la alegría nunca se pierde. No, eso nunca lo van a lograr, ¿no? Exactamente. No nos van a sacar eso. Bueno, chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. La fuerza del destino, cuerda floja al azul para nuestro rey, rey de
de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irán. Esto es así, siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz, no existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, pero no tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Qué caras más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Y si lo sigues te vas a decir que bueno el amor no va a fingir. Como muñecos de un final feliz, durmiendo alegres el porvenir. Pero solito vas, 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 solito vas. Solito vas. Solito vas, solito vas, solito, 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 Aquellos que te prometieron un cambio hoy ponen en riesgo todo. El derecho social a la educación, con pibes y pibas fuera del comedor escolar, con chicos que no llegan a sus escuelas porque el transporte escolar hoy está sufriendo un piquete. También quieren quitarnos los programas socioeducativos, el plan FIN, SCAI, CAJ, las orquestas infanto-juveniles, el impuesto a las ganancias y lo sacan de tu salario, en vez de quitarle a los que más tienen. Tampoco hay justicia completa por Carlos Fuentealba. Bursaco actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación. Fue uno de los máximos responsables de la represión que se cobró la vida al maestro Carlos Fuentealba. Y Sovich sigue suelto. Por todo esto, el 29 marchamos para que paren la mano. Aquí estamos, somos Del Sur FM, transmitiendo en 103.7, perteneciente a Luciano Aldovina, desde nuestros estudios ubicados en calle 23, entre 20 y 22, Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Aquí está.